Ahora sí, muy buenas tardes. Soy Elisa Piña, soy subdirectora del área de vinculación e incidencia del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida a este seminario virtual llamado Mujeres en Ciencia y Tecnología, Diagnóstico y Propuestas, el cual es organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Les cuento que esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2021. En el concurso de políticas públicas, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este es un concurso que existe hace 16 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 140 propuestas en diversos temas de interés público. Hoy se presentará la investigación Mujeres en Ciencia y Tecnología, Diagnóstico y Propuestas, desarrollada por Andrea Canales del Instituto de Sociología UC, Mariel Sáez y María Isabel Cortés de la Facultad de Matemáticas UC y Andrea Vera del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Valparaíso. Justo este seminario coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así que estamos muy contentas de poder hacerlo hoy día. Le queremos agradecer especialmente a las panelistas que hoy nos acompañan: María José Escobar, Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro; Pilar Bontá, jefa de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad Católica; y Paula Poblete, directora de Estudios de Comunidad Mujer. Excusamos a Carmen Andrade, directora de Equidad de Género en la Universidad de Chile, quien por problemas de agenda finalmente no pudo participar de este panel. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción de a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlas. Además, les comento que el seminario estará disponible desde mañana, junto con las presentaciones en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, voy a invitar a Andrea Canales y a María Isabel Cortés, parte del equipo, a presentar los resultados del estudio. Adelante, Andrea y María Isabel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá, por interesarse en este tema. Esperamos que el seminario sea interesante para todos aquellos que tengan algún tipo de sensibilidad con el tema de género, en este caso acotado a la ciencia y tecnología. Y lo que vamos a hacer hoy día fundamentalmente va a ser presentar el diagnóstico que nosotros hemos hecho sobre este tema para el contexto chileno, y delinear algunas propuestas de política, tanto a nivel público como a nivel más desagregado, ¿cierto? Digamos más acotado a nivel institucional, ¿cierto? De las universidades, en línea de poder aliviar, ¿cierto? Las brechas que hay de género en esta área. Entonces ahora vamos a comenzar con la presentación. ¿Se ve bien todo? Si me suben el dedito, que venga que está. Sí, ¿Se ve bien? Sí, súper, muchas gracias. Ok, entonces, para partir, bueno, nosotros vamos a fundamentalmente presentar este tema de mujeres, brechas de género en carreras STEM. Las carreras STEM, para aquellos que no estén al tanto, fundamentalmente es la sigla que se utiliza en inglés para dar cuenta de las carreras que agrupan a disciplinas vinculadas con las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. ¿Okay? Y el grupo de profesionales, ¿cierto? De profesoras que estamos a cargo de esta investigación, soy yo, Andrea Canales, María Isabel Cortés, que también va a presentar hoy día, Mariel Sáez y Andrea Vera. ¿Okay? Brevemente, ¿de qué se trata el proyecto que nosotros hemos realizado durante este 2021? Fundamentalmente el objetivo de este proyecto fue realizar un diagnóstico sobre las brechas de género en las áreas STEM, ¿cierto? Ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas en Chile, y a la luz de este diagnóstico que hemos realizado, poder generar propuestas para aliviar, avanzar en reducir esta brecha, ¿sí? El diagnóstico que vamos a presentar hoy día fundamentalmente se concentró en 3 grandes temáticas. Por un lado, analizamos datos para Chile, datos del Ministerio de Educación, ¿cierto? En la línea de saber fundamentalmente cómo han evolucionado en un periodo de tiempo que son alrededor de 20 años, todo el tema de acceso y titulación de carreras universitarias en áreas STEM en Chile, en términos de distribución por sexo. Luego, analizar la participación de las mujeres en ciencia y tecnología en Chile,
fundamentalmente nos concentramos en el instrumento más importante para Chile, es decir, de financiamiento que existe ahí en Chile, que fundamentalmente son los concursos Fondesit. Y en tercer lugar, identificar nudos críticos para el acceso, la permanencia y el progreso de las mujeres en áreas vinculadas a las disciplinas STEM, ¿cierto? Y para eso, para este último punto, fundamentalmente utilizamos datos secundarios de una encuesta que se llama la encuesta Gender Gap, ¿sí? Junto con la revisión de los datos secundarios, tanto a nivel del Ministerio de Educación, concurso Fondesit y la encuesta Gender Gap, lo que hicimos fue revisar algunas experiencias a nivel nacional e internacional que se han desarrollado, digamos que se han desplegado para poder fundamentalmente aliviar la brecha de género en áreas STEM, y a su vez también revisamos políticas nacionales, ¿cierto? Y la institucionalidad que existe, que fundamentalmente se ha hecho cargo de este tema, ¿sí? Entonces, como les decía hace unos momentos atrás, a partir de este diagnóstico que realizamos sobre la base de datos secundarios, revisión de experiencias y políticas, fundamentalmente generamos este diagnóstico y a la luz de este diagnóstico fundamentalmente generamos estos lineamientos de política que presentamos hoy día y que nos gustaría escuchar sus opiniones, la de las panelistas y del público en general, respecto a qué les parece estas propuestas que nosotros generamos. Sí, el diagnóstico que les acabo de mencionar fundamentalmente se centra en dos momentos de las carreras STEM, llamémoslas así. Por un lado, se concentra en el ingreso a las carreras universitarias STEM y la titulación de las carreras universitarias STEM para Chile, y en segundo lugar nos concentramos en las carreras académicas en disciplinas STEM, ¿sí? Fundamentalmente ahí lo que, digamos, nuestro objetivo fue concentrarnos, ¿cierto?, en ciertos hitos relevantes, llámese los concursos Fondesit, y fundamentalmente algunos problemas y dificultades que enfrentan mujeres principalmente en relación a su progresión dentro de la carrera académica y la retención de mujeres dentro de carreras académicas en las áreas STEM, ¿sí? Algunas limitaciones del diagnóstico que nosotros hemos realizado y que es bueno relevar en estos momentos, fundamentalmente nosotros nos concentramos en, el foco de nuestro estudio está puesto en carreras académicas STEM, no en carreras profesionales, ¿sí? Por un tema fundamentalmente de disponibilidad de datos, ¿ok? No observamos con los datos con los cuales nosotros trabajamos, no observamos lo que sucede entre la titulación universitaria de una carrera STEM y cuando las mujeres ingresan a carreras STEM. Ese periodo no es posible observarlo y nos encantaría haberlo podido observar y nos encantaría poder tener datos al respecto, ¿sí? Y fundamentalmente trabajamos con datos secundarios y datos administrativos, ¿cierto? Datos observacionales que también lo queremos relevar como una limitación. Ok, vamos a los resultados de nuestro diagnóstico. En primer lugar, acá les mostramos fundamentalmente la evolución que ha habido dentro de las carreras STEM. Ya les voy a explicar a qué me refiero con esta distinción que se hace dentro de las carreras STEM versus las carreras que no son STEM, es decir, las carreras que no son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Qué ha pasado con la participación femenina en estas carreras? ¿Ya? Y a su vez, ¿qué ha pasado con la titulación femenina en estas carreras? ¿Sí? Entonces, la línea punteada, si se ve bien, la línea punteada fundamentalmente es titulación y la línea densa, gruesa, es la línea que da cuenta de la matrícula. Si observan bien, dentro de las carreras no STEM, claramente ambas siguen una trayectoria bastante similar, ¿no es así? Y no se han visto grandes cambios, ¿cierto?, en términos de participación femenina en las áreas no STEM. Ahora, dentro de las disciplinas STEM, fundamentalmente nosotros lo que hicimos fue distinguir entre aquellas que tienen un alto componente matemático, que principalmente son las carreras físicas, matemáticas, ingenierías e informáticas, versus las carreras STEM con menor componente matemático, que principalmente son las ciencias biológicas, las ciencias de la vida y las químicas, ¿ya? Como se observa, dentro de las STEM no con menor componente matemático, principalmente observamos que, primero, se observa una persistencia, ¿cierto?, de la participación fundamentalmente femenina dentro de las carreras STEM no matemáticas, ¿sí? Y la línea punteada que da cuenta de la titulación muestra, digamos, una tendencia relativamente similar, ¿ya? Ahora, dentro de las STEM matemáticas observamos algo parecido. A diferencia de lo que pasa dentro de las STEM no matemáticas, observamos que el porcentaje de participación de las mujeres dentro de las STEM con mayor componente matemático sigue siendo
alrededor de un cuarto de, o digamos un tercio de la de los hombres, ¿cierto? Gira en torno a un 25% más o menos a lo largo del periodo observado entre el 2009 y el 2020, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre dentro de las disciplinas como las ciencias biológicas y las ciencias de la vida, las químicas, ¿cierto? En donde la mujer ha alcanzado fundamentalmente paridad con los hombres, ¿sí? En términos de participación dentro de esas áreas. Ahora bien, el último resultado interesante de este gráfico es fundamentalmente mostrar, digamos, inferir a partir de estos datos, es que vemos que no hay grandes diferencias entre los porcentajes de titulación y los porcentajes de ingreso a estas carreras, lo que a nuestro juicio lo podemos interpretar fundamentalmente como que no hay un problema de fuga de mujeres de las carreras STEM cuando estas mujeres ingresan a estas carreras, a estudiar estas carreras, ¿sí? Yo estoy trabajando en un paper que no puedo presentar acá porque todavía no sale publicado, y fundamentalmente lo que hemos visto con colegas sociólogas y economistas es que no hay fuga de mujeres, no hay mayores niveles de titulación o no hay diferencias de género en deserción y titulación de mujeres en áreas STEM, lo que es un dato bien interesante. Por lo tanto, el problema fundamentalmente en términos de las carreras universitarias de STEM está fundamentalmente concentrado en el ingreso a esta carrera, no en su titulación. Un segundo antecedente que queremos mostrar refiere a los concursos, ¿sí? Acá les voy a mostrar harta información, ojalá que no se pierdan con tanta información, pero fundamentalmente lo que queremos mostrar es lo que ha ocurrido con el concurso Fondesit de iniciación y con el concurso Fondesit regular, ¿sí? Como se observa, fundamentalmente, de alguna manera persisten, salvo en el caso de STEM no matemático o con menor componente matemático, persisten más o menos, ¿cierto?, tasas de participación femenina y masculina, ¿cierto?, en términos de la postulación a estos concursos, ¿sí? Salvo en el caso de las disciplinas con menor componente matemático, que ha habido un poquito más de variación. Pero en las de mayor componente matemático, donde hay menor participación femenina, uno observa que claramente en este periodo de 15 años no ha habido grandes cambios en términos de participación de género en la postulación a estos programas, ¿sí? Acá brevemente les mostramos de todas las mujeres y de todos los hombres que concursaron en los concursos de Fondesit de iniciación durante este periodo, fundamentalmente el porcentaje de mujeres y hombres, dentro de los hombres y dentro de las mujeres, quienes se adjudicaron los concursos, ¿sí? Y como podemos ver, fundamentalmente no ha habido, salvo la primera parte de la década pasada, no ha habido grandes cambios o diferencias, ¿cierto?, a lo largo del tiempo en términos de adjudicación por parte de mujeres, ¿cierto?, de este tipo de concursos. Acá le mostramos la tendencia en términos de adjudicación de estos concursos y observamos nuevamente que en el caso de STEM matemático, ¿cierto?, persiste más o menos la tendencia en los últimos 15 años. No se observan grandes cambios, ¿sí? Hay una mayor fluctuación en el cambio de, fundamentalmente, en la participación masculina, ¿cierto?, y en menor medida femenina en el tiempo en relación a las áreas con menor componente matemático, ¿sí? Ahora, en relación al Fondesit regular, los patrones son mucho más estables, ¿cierto? Acá nosotros mostramos evidencia bien interesante, mostramos los últimos 30 años en términos de concursos Fondesit regular. Se observa que no ha habido mayores cambios ni en la postulación de las disciplinas con menor componente matemático STEM, con mayor componente matemático STEM, ¿sí?, en el tiempo, en términos de postulación, digamos, desagregada por sexo. Acá mostramos fundamentalmente dentro de las mujeres y dentro de los hombres que concursaron para cada año, ¿cierto?, en el Fondesit regular, mostramos el porcentaje de por género de adjudicación, y acá en el concurso regular vemos un poquito más de variación respecto a lo que vimos anteriormente en el concurso de iniciación, ¿ya? Y acá, finalmente, para terminar con el tema de los concursos, mostramos los datos de los últimos 30 años en términos de la distribución por disciplinas con mayor y menor componente matemático dentro de las STEM, de participación femenina y masculina. Como se observa, estabilidad mayormente en ambas áreas, ¿sí? Ahora, para ir terminando este diagnóstico, otros antecedentes interesantes, nosotros hicimos uso de esta encuesta Gender Gap, que es una encuesta que se aplicó a nivel internacional para poder entender qué pasa con las carreras de hombres y mujeres dentro de disciplinas STEM, ¿sí?
y fundamentalmente nosotros extrajimos una muestra de estos datos, que eran alrededor de 30.000, digamos, encuestados, extrajimos una muestra de alrededor de 4.500 datos para poder hacer un análisis respecto a un tema que aparecía dentro de los datos descriptivos como un tema muy, muy relevante, que era fundamentalmente el tema de las interrupciones que ocurrían, ¿cierto?, dentro de las carreras profesionales, no solamente académicas, en disciplinas STEM. Y acá, fundamentalmente, la idea de estos modelos de regresión que se muestran acá es predecir la probabilidad que ocurra una interrupción dentro de la carrera laboral en STEM. Y el coeficiente más interesante es el coeficiente de la mujer, ¿cierto? Fundamentalmente, la escala de estos coeficientes no es muy útil, pero lo que les quiero plantear es que los antecedentes muestran que las mujeres tienen mayores probabilidades de, digamos, experimentar interrupciones dentro de sus carreras, ¿cierto?, que los hombres, ¿sí? Y la diferencia que observamos era alrededor de 8 puntos porcentuales, ¿sí? Para finalizar con el tema de los datos, ¿cierto?, y del diagnóstico que les hemos estado mostrando a través de estas tendencias que hemos ido observando, nuevamente hacemos uso de la encuesta Gender Gap, y acá fundamentalmente hacemos un zoom en uno de los temas que apareció como uno de los temas más problemáticos dentro de las carreras profesionales en disciplinas STEM, que era el tema del acoso, en particular el acoso sexual, ¿sí? Y acá fundamentalmente estos datos son solamente descriptivos, no son inferenciales, y acá mostramos los datos para Chile, los datos para Latinoamérica y para el resto de los países OECD que participaron de esta encuesta, ¿cierto?, que muestran, digamos, porcentajes sobre el 50% de mujeres que han dicho que han experimentado o han escuchado de alguna colega que han vivido alguna situación de acoso sexual dentro de su trabajo o mientras desarrollaban sus estudios ligados a disciplinas STEM. ¿Sí? Para cerrar, un resumen de este diagnóstico. ¿Qué es lo que nosotros observamos y, digamos, relevamos en este diagnóstico? Significativas disparidades de género en el acceso a carreras STEM, principalmente en aquellas vinculadas con las disciplinas con mayor componente matemático, como son la física, la matemática, las ingenierías y las informáticas. ¿Sí? Ahora, lo interesante del diagnóstico es que, como lo hicimos a través del tiempo, vimos que estas diferencias persisten en el tiempo. No han habido grandes cambios. Han habido un poco más de cambios en las disciplinas STEM ligadas a las ciencias biológicas y a las ciencias químicas, pero no así ligadas, digamos, no así en las disciplinas con mayor componente matemático, fundamentalmente las ingenierías, las informáticas, la física y la química. ¿Sí? Observamos que, en base a los datos del concurso Fondesit, observamos fundamentalmente que hay una gran heterogeneidad en la participación femenina dentro de la investigación en disciplinas STEM, ¿cierto? Variando por componente tanto matemático como experimental. Identificamos nudos críticos dentro de las carreras laborales en disciplinas STEM, que son fundamentalmente ligadas a las interrupciones en las trayectorias laborales y experiencias negativas en temas de clima laboral vinculadas a acoso y violencia, ¿cierto? Vinculados al tema que hoy día conmemoramos. A continuación, María Isabel se va a concentrar en el tema de las propuestas, y estas propuestas van a estar delineadas en 3 grandes ámbitos, ¿sí? Fundamentalmente nuestras propuestas van a estar ligadas con la promoción al ingreso a carreras STEM universitarias, principalmente aquellas que tienen mayor componente matemático, ¿cierto? Generar medidas de apoyo para las trayectorias académicas de mujeres en disciplinas STEM, medidas orientadas a la progresión y a la retención de mujeres, y fundamentalmente lidiar con este problema que nosotros identificamos, que son las interrupciones de las carreras laborales, y finalmente mejorar, digamos, medidas que apunten a mejorar el clima laboral y lidiar con problemas de acoso y violencia. María Isabel, te dejo el piso para que tú puedas presentar. Muchas gracias. Aquí yo te voy a tener que pedir a ti tal vez que me ayudes con las slides. Sí. Y bueno, estoy con problemas de internet, espero ser capaz de hacer la presentación. Y me perdí la primera parte, así que no sé si hablaron, si recordaron que hoy era el día de o sea, que es la conmemoración contra la violencia hacia las mujeres, así que nos parecía importante mencionarlo. Ya, entonces voy a partir con las propuestas y les voy a comentar brevemente de qué se trata, en resumen, lo que proponemos. Después, a la hora de las preguntas, los comentarios, podemos ir en más detalle. Entonces, primero proponemos medidas de tipo afirmativo que van orientadas al acceso
de mujeres a carreras STEM, en particular con alto componente matemático, y también que van orientadas a la retención y la progresión de la carrera. Entonces, dentro de las propuestas, nosotras proponemos diseñar acciones afirmativas que aseguren el ingreso de las mujeres a carreras con alto componente matemático, y resguardando de manera efectiva la progresión y la retención. Acá el ejemplo, tal vez que ya conocen, el ejemplo a nivel nacional es el programa PEG de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, que está siendo evaluado actualmente, y el informe ejecutivo arroja, por ejemplo, que este tipo de medidas, al menos en el caso de esta experiencia nacional, no incide en la retención, en este caso, y que sí ha aumentado mucho más la proporción de mujeres en este caso, en esta facultad, más allá del cupo especial que se diseñó. En términos de carrera académica, nosotras también proponemos diseñar e implementar estrategias que incentiven la contratación de mujeres. En esto nos basamos principalmente en experiencia internacional. Estas medidas son relativamente comunes, sobre todo en Estados Unidos. Hay universidades que han implementado manuales para hacer esto, y que también al aplicar estas medidas han aumentado la proporción de mujeres en facultades STEM académicas. También apuntamos a medidas que vayan hacia la consolidación de investigadoras jóvenes. En esto nos basamos en parte en los resultados, en los datos que acaba de mostrar Andrea. Se aprecia, por ejemplo, en los datos que tenemos nosotras, que hay mayor participación de mujeres en términos de Fondesit de iniciación, más que en el Fondesit regular. Esto no aparece en los datos nuestros, pero sí la literatura lo dice, habla de la tubería con agujeros, que las mujeres se van perdiendo a medida que van avanzando en la carrera académica. Entonces, pensando en esto, también proponemos medidas que apunten a consolidar la carrera de las investigadoras jóvenes, como por ejemplo mentorías en etapas tempranas de carrera, proyectos de investigación destinados a mujeres o cuotas dentro de concursos destinados a mujeres, y bonificaciones en la evaluación, como ya se hace, por ejemplo, en las becas para pueblos originarios, por ejemplo. Y Te quedan 5 minutos, por si acaso. Bueno, también proponemos estrategias de apoyo a la reincorporación y permanencia, progresión de mujeres en carrera académica. Por ejemplo, que esto vaya orientado a aumentar el reloj del tenure, o sea, cuando tienes que pasar de asistente a asociada, y considerar las interrupciones de carrera al momento de evaluar, sobre todo en estos cambios de jerarquía. Dale nomás, Andrea. Ya. Ahora, esto tiene que ir sensibilizado, todas estas medidas que uno implemente debería ir al mismo tiempo acompañado de medidas de sensibilización y visibilización también. Entonces, para esto proponemos campañas de visibilización de las 3 dimensiones de acoso sexual. Por 3 dimensiones acá nos referimos a desde lo muy visible hasta lo menos visible, y que suele ser lo más común y que cuesta identificar. Implementar capacitaciones en género para toda la comunidad universitaria, en especial para quienes tienen cargos de dirección. Potenciar estudios de clima organizacional, que esto está directamente relacionado con los problemas de acoso sexual. Y a semejanza de lo que ya se hace en algunas universidades, en particular en Estados Unidos, una medida que podría ayudar a todo esto sería solicitar una declaración sobre diversidad en los momentos de contratación, por ejemplo. Y también proponemos financiamiento para redes de mujeres, con el fin de potenciar lazos y ayudar a potenciar las carreras, en particular de las mujeres que están iniciando una carrera académica. Dale, Andrea. Bueno, algunos comentarios respecto a las medidas a implementar. Las disciplinas STEM, como mencionaba Andrea al inicio, son bastante heterogéneas en términos numéricos. De hecho, no es lo mismo si pensamos, por ejemplo, biología o química, que si pensamos en física y matemática. Entonces, cuando diseñamos medidas de este tipo, pensar en paridad
a secas en disciplinas como física y matemática puede ser complicado, porque la proporción de mujeres es muy menor. Entonces, en estos casos, tal vez podríamos pensar en un inicio en proporcionalidad. O sea, que existan comités o en organismos, lo que se necesite, más bien pensar en proporcionalidad que en paridad, para así evitar también recargar a las pocas mujeres que hay. Las políticas también tienen que ser implementadas a nivel de equipos de investigación, pero también a nivel institucional. Y también tomar en cuenta que estos resultados se observarán en el mediano y largo plazo, porque están pensadas en distintos, en distintos periodos de la carrera. Dale, Andrea. Instrumentos de medición y evaluación de las propuestas. Proponemos crear indicadores que permitan tratar de manera diferenciada las disciplinas de acuerdo a la situación de participación femenina. Esto un poco, sacamos esta idea del informe Huella de Género de Comunidad Mujer, donde hablan de un índice de madurez en términos de género, entonces podríamos ocupar algo similar. En el caso de las distintas disciplinas, o sea, determinar el índice de madurez de las distintas disciplinas STEM en términos de equidad de género, y también incluir indicadores de carácter cualitativo cuando hacemos las evaluaciones. Por ejemplo, a través de evaluaciones de este tipo, nosotros podríamos identificar si es que las medidas que están implementando significan o no una sobrecarga para las mujeres en estas carreras, por ejemplo, que es lo que suele pasar usualmente en disciplinas donde la proporción de mujeres es muy menor. Y bueno, dale, el tiempo Andrea. Ya. Sí, yo creo que ahí con eso terminamos, sí. Con eso terminamos. Perfecto. Muchas gracias entonces, Andrea y María Isabel. Ahora vamos a dar paso al panel de comentarios. Les comento que nuestras invitadas tuvieron acceso al informe final de este estudio con anticipación y ahora van a tener unos 10 minutos cada una para exponer sus comentarios sobre los resultados y las propuestas que nos presentaron las académicas. Vamos a comenzar con María José Escobar. Ella es ingeniera civil electrónica y magíster en ingeniería electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Y cuenta con un doctorado en procesamiento de imágenes y señales de la Universidad de Nice, Sofía Antípolis, Francia, y es actualmente la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro. Muchas gracias por acompañarnos, María José, y adelante. Muchas gracias, Elisa, por la presentación, y muchas gracias, André y María Isabel, por presentar este informe, el cual me toca personalmente muy fuerte. Yo vengo de una carrera STEM, de aquellas que son donde el sesgo es mucho más grande. Yo estudié ingeniería civil electrónica hace algunos años, donde incluso quizás pese a los de 30 años, segundo año, era muchas veces la única mujer en la sala. Y antes de tomar el cargo de esta Seremi, era profesora del departamento de electrónica de la misma universidad. Ya era la única mujer entre 25 profesores hombres. Ahora no se quedan sin ninguna mujer por un rato, pero que en marzo empezar a contribuir para el otro lado. Y para comentar para comentar un poco sobre este informe, bueno, este informe se titula efectivamente Brechas de Género en Carreras de STEM, la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y tanto como Ministerio como Oficina Regional de Ciencia, hemos estado súper comprometidos con promover la participación femenina en la generación de la ciencia y la tecnología. De ahí en el caso de nuestra oficina regional, voy a partir por la oficina regional y después nos vamos a ir al ministerio. Durante el año hemos estado súper fuertemente comprometidos con estos ODS. De hecho, hicimos una actividad anual que se llama Panorama Científico, donde en ese mes tratábamos de vincular la investigación con la ciudadanía. Son charlas cortitas de 7 minutos, orientadas a cada uno de estos ODS, donde también hablamos del tema de género, y tuvimos el compromiso de cada uno de estos webinars que estén equiparados en género al momento de hacer la presentación. Entonces, está claro que cuesta mucho encontrar mujeres. Los primeros webinars que preparamos, uno empieza a pensar en posible expositor y te vienen solo hombres a la cabeza, pero a partir de darte cuenta de lo terrible que es ese sesgo inconsciente, uno comienza a trabajar en este tema y resulta que después del tercer webinar ya vienen las mujeres a la mente y empezamos siempre han estado equilibrados,
y ha sido una buena, excelente forma de poder visibilizar el trabajo que la investigadora de la macrozona realizan en torno a la ciencia y el conocimiento. Entonces nuestro mensaje acá es que no tan solo esto es posible, sino que es necesario trabajar en esta paridad, es necesario mostrar la contribución a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación que realizan las mujeres dentro de nuestro ecosistema, y tratar de que esta visibilización no es tan solo para generar referentes, sino que también sean un aporte para todas las actividades que tengan que ver con ciencia y conocimiento. Porque esta es una queja frecuente que uno escucha, que efectivamente que no hay mujeres. Y ahí, para poder amplificar esta voz también, durante el 11 de febrero, es el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, ¿ya? Y esto no puede ser un día más invisibilizado para el hemisferio sur, porque el 11 de febrero la gente estamos todos de vacaciones. Entonces, más encima es un tema que ya está invisibilizado y es doblemente invisibilizado porque estamos en el hemisferio sur. O sea, esta fecha fue, creo que puesta por la UNESCO, y claramente fue hecha pensando en el hemisferio norte. Entonces, dada esta invisibilización, es que hicimos toda una campaña para poder recuperar voces femeninas de la academia, y le hicimos una pregunta bien simple, que tiene que ver con qué mensaje ustedes le darían a la científica del futuro. Y en medio de las vacaciones conseguimos más de 60 respuestas de académicas de acá de la región, y le quiero leer un par de mensajes porque son súper fuertes las cosas que ellas colocan. Dice: este camino saca lo mejor de cada persona, el trabajo es arduo y a veces frustrante, pero se debe trabajar con rigurosidad, responsabilidad y mucha pasión. El mundo está lleno de maravillas por descubrir y ustedes pueden ser las encargadas de presentárselo a los demás. Ser científica es un modo de vida, es una pasión. Inicia con la curiosidad y el deseo genuino de entender cómo funciona el mundo. Cuestiónalo todo, investiga, lee, asiste a charlas, escucha lo que otros tienen que decir, sin saltar apresuradamente a conclusiones y nunca olvides tu lado humano. Además, sé altamente disciplinada, perseverante y resiliente. Habrá momentos en que muchas personas te dirán que tus ideas son locas, carecen de sentido y no tienen fundamento. Precisamente eso es hacer ciencia, buscar el sentido, justificarlo y proponer cambios. No importa el alcance o tamaño de los cambios, sin importar lo que es pequeño que sea, un cambio abre un mundo de posibilidades que antes no existían y que tú habrás contribuido a ellos. Entonces fueron mensajes súper potentes que durante el año hemos tratado de visibilizar, acercárselo a la comunidad lo más posible, actividades con los escolares, de manera que vean que esto es un camino apasionante. También creemos que mucho de esto del ingreso tiene que ver en la forma en que la ciencia y la tecnología se muestra a la comunidad. Creemos fuertemente que el mostrar la ciencia y la tecnología como herramientas de cambio de nuestra sociedad es una visión que puede ayudar a juntar y atraer más mujeres. Y ahí quiero hacer otro hincapié, algo que menciona el informe, que dice: la baja representación de mujeres en el área de STEM genera sesgos en la producción de ciencia y tecnología, ¿ya? Ahí, bueno, bien sabemos es poco difundido, en realidad no es que conozcamos muy poco, que la investigación científica, al ser realizada con sesgos de género, no tan solo invisibiliza a la mujer, sino que sitúa a la mujer en una situación compleja que incluso genera riesgos de salud, ¿ya? Bien sabemos el caso, no sé, muchos de ustedes probablemente han leído este libro, La Mujer Invisible, The Invisible Woman, en que habla de que la forma en que se diseñan las ciudades, la forma en que se diseña el transporte público, los cinturones de seguridad, las carreteras, los síntomas de ciertas enfermedades, están fuertemente sesgadas hacia necesidades masculinas, hacia síntomas masculinos. O sea, no es tan solo que la labor de la mujer sea invisibilizada, sino que no somos consideradas en muchas herramientas de salud pública y muchas herramientas urbanas. Entonces, dado todo este contexto, es que efectivamente el Ministerio ha trabajado fuertemente en la creación de una política nacional de igualdad de género, en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, pensando que la equidad es la herramienta para lograr esta igualdad, y que esto trae un plan de acción que se llama 50-50 para el 2030. Es súper ambicioso llegar a este 50-50 para el 2030, pero creemos que es altamente necesario, y efectivamente es una de las medidas con más impacto que podemos generar para nuestro ecosistema. Entonces, aquí los ejes de esta política están súper alineados con las recomendaciones que se realizaron en este estudio. Tenemos un primer eje que habla de niñez inclusiva, protegida y con habilidades para el futuro. Un segundo eje que habla de sistemas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación inclusivos, transformadores y responsables. Esto tiene que ver, una vez que la mujer entra a la academia,
cómo hacemos que retener en la academia y amplificar la cantidad de mujeres que estén acá. Un dato comprometido, un Estado comprometido con los datos, instrumentos y políticas para la igualdad de género, y un cuarto eje que tiene que ver con la creación de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para resolver impactos de género para resolver los impactos de la brecha de género en nuestra sociedad. Dentro de este eje, una de las cosas que también llama mucho la atención de este informe es que es importante considerar la heterogeneidad que existe dentro de las carreras de STEM y que no podemos meter a las carreras de STEM dentro de una misma bolsa. Hay un informe de la UNESCO que salió hace un par de años que dice efectivamente que hay una alta participación de mujeres en ciencias naturales, pero no así en ciencias de la ingeniería y mucho menos en ciencias de la tecnología. Entonces, efectivamente, algo que es muy rescatable acá es la propuesta de poder generar políticas públicas diferenciadas dentro del área STEM para motivar la participación femenina. ¿Qué más les quería comentar? Hay cifras que son importantes y son terribles. O sea, esto que no haya cambiado en los últimos 30 años ciertas condiciones es una cifra que es gigantesca. Más aún, no sé, la brecha de género que reporta este Global Gender Gap dice que son 100 años, y más aún en el último año dado la pandemia son 130 años. Si bien hay un compromiso en que no podemos sobrecargar a las mujeres que hoy en día están en ciencia, también ir despacio, pero no podemos ir tan despacio. Yo creo que no hay un consenso que si bien esta brecha se está cerrando, no podemos esperar estos 130 años para visibilizar estos cambios. Ni siquiera nuestras nietas van a vivir en un mundo donde estos cambios hayan sido cerrados. Y ahí claramente necesitamos estas acciones afirmativas, necesitamos tomarlas hoy en día, necesitamos motivar a las mujeres que se encuentran en el ecosistema de ciencia y tecnología a que participen de forma más activa. Es un llamado a ser activistas en la conformación de los equipos de trabajo, llamado a ser activistas en motivar a las mujeres a que participen en la generación de ciencia y conocimiento. Entonces ahí quiero referirme brevemente, dentro de mi minuto, a las medidas afirmativas. Te queda un minuto. Me queda un minuto, sí, me doy la última. De las medidas afirmativas que se mencionan en este informe, se habla de implementar medidas que apuntan a la consolidación de investigadoras jóvenes e investigadoras consolidadas, enfocando los esfuerzos en los grupos que tengan menor representación. Y ahí existe Líneas de Género, que es un financiamiento que va a las universidades para que modifiquen internamente la forma que están tratando el género. Y lo entretenido de este instrumento que condicionó la adjudicación a cambios estructurales dentro de la institución. Por ejemplo, universidades que tenían la unidad de género colgando de los estudiantes, la condición de adjudicación es que la unidad de género tiene que depender de la estructura principal de la universidad. Bueno, en la NID había una serie también de acciones afirmativas, que son instrumentos que financian la ciencia, de manera de llamar a más mujeres a ser parte. Están los núcleos milenio, institutos milenio, que se pedía que la directora o codirector de aquel programa debiera ser una mujer. También hay puntos extras para equipos que tienen diversidad y conformación de su brecha. Y la última, que con esto quiero cerrar, es que implementar capacitaciones de género para toda la comunidad universitaria, especialmente para que tienen cargo de dirección. También hay un programa de liderazgo femenino que implementó el ministerio, está cursándose este año, son 70 mujeres con posibilidades concretas de tener cargos de alta dirección en universidades, centros de investigación o proyectos de investigación, que se les está dotando de competencias de liderazgo para que pasarlo bien haciendo lo que más nos gusta, ¿ya? Y solo como ministerio nos sentimos orgullosos de haber trabajado y priorizar y situar el tema de género en nuestra agenda. Creemos fuertemente que este es uno de los cambios que más impacto tendrá en nuestro ecosistema de ciencia y tecnología, y que no tan solo afecta a la ciencia, sino que nos lleva a una sociedad más justa, diversa, creativa, inclusiva. Así que por más y mejor ciencia para Chile, muchas gracias. Ahí me pasé como en 1 o 2 minutos. No, está bien. Muchísimas gracias, María José. Entonces, a continuación vamos a escuchar a Pilar Bontá, quien es jefa de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad Católica. Ella es socióloga de la Universidad Alberto Hurtado, con estudios de magíster en género y estudios culturales en la Universidad de Chile. Adelante, Pilar. Tienes también 10 minutos. Muchas gracias, Elisa. Vamos a tratar de respetar el tiempo. Nada, estoy muy agradecida y muy contenta. Y lo primero que quiero hacer es, bueno, agradecer
enormemente el trabajo que realizó Andrea Canales, María Isabel Cortés, Mariel Sáez y Andrea Vera, que trabajaron en este informe que tuve la oportunidad de revisar con anterioridad, este informe sobre brechas de género en carreras STEM. En términos generales, creo que el informe posiciona la realidad del área STEM en el ámbito universitario, visibilizando las brechas que históricamente se han reproducido en este campo disciplinar. Y uno de los aportes que desde mi punto de vista entrega el informe es el carácter heterogéneo del área STEM, que ya lo decía María José, ¿no? Estableciendo diferencias entre aquellas carreras que tienen un componente matemático versus aquellas que no lo tienen. Yo al menos no había visto esa distinción y me pareció bastante interesante. Y en estos casos donde las que no tienen este componente matemático, ¿cierto? La brecha tiende a atenuarse según los datos que nos entregó Andrea. Por ejemplo, en las carreras STEM con mayor componente matemático, la participación femenina se torna más crítica, ya que las mujeres no sobrepasan el 25%, según indica el informe, lo cual me parece un dato bien interesante de mirar, ¿no? Ello sin duda nos devela cosas y nos devela que en el área STEM no es tan homogénea, ¿cierto?, como parece, y que por tanto entonces es necesario seguir profundizando en estos datos, complementando, como también lo explicita el informe, complementando con información cualitativa, y que de alguna manera se aproximen con mayor exactitud a la realidad de este campo académico, a fin de elaborar, ¿cierto?, medidas o políticas que sean pertinentes a esa realidad, no entendiendo el campo STEM como solo una cosa, ¿no? Como una bolsa, como decía María José. Otro elemento que me parece interesante es la trayectoria académica y la persistencia de las mujeres en este ámbito en particular. Los datos que nos presenta el informe indican que la fuga no está en el pregrado, sino que se daría en etapas posteriores de la carrera académica, lo cual nos plantea una serie de desafíos, y creo que en este punto es fundamental pensar cómo logramos una academia que sea más equitativa en materia de género. Y como dice el informe, las fugas, ¿cierto?, en la trayectoria o en la carrera académica ocurren antes o durante la etapa de inserción laboral en la academia. Lo veíamos también en el tema de las postulaciones y la adjudicación en los Fondesit regulares o de iniciación, ¿cierto? En las cuales los porcentajes tanto de adjudicación como de postulación de mujeres a proyectos Fondesit regular se ha mantenido relativamente constante en el tiempo. Ocurre entonces que los esfuerzos debieran centrarse en el inicio de la vida académica, cuando las mujeres están cursando su doctorado o bien se están incorporando al mundo académico, que sabemos opera con sesgos, como ya también lo decía María José, y con un sustento androcéntrico que es complejo de remover. Y bueno, aquí hay mucha información la que se presenta en el informe, y también está el clásico gráfico, me imagino que todas y todos quienes están escuchando lo han visto, que es el gráfico de tijeras, ¿cierto?, que nos muestra que a medida que avanza la carrera o la trayectoria académica, la brecha tiende a aumentar. En ese contexto, yo creo que la labor de acompañamiento y las medidas que se puedan implementar desde las instituciones de educación superior es fundamental y clave. Y también creo que es importante preguntarse, que, bueno, lo menciona también el informe, ¿qué iniciativas han tenido éxito? Y el informe evidencia que el programa de ingreso prioritario de equidad de género de la Universidad de Chile, como bien lo decía María Isabel, ¿cierto? Permitió, por ejemplo, aumentar de 19% de mujeres en el plan común de ingeniería a un 30%, lo cual demuestra que las universidades pueden tomar acciones que apunten a fomentar mayor participación e ingreso de mujeres. Creo que eso es clave, y aquí también aprovecho de celebrar, ¿no?, la política de género del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque creo que es un paso sustantivo en esta materia y que también convoca e invita a las instituciones de educación superior a trabajar en este tema. Ahí también está la propuesta que hizo Comunidad Mujer, ¿cierto?, con la huella de género, y entonces cómo establecer niveles de madurez en estas temáticas. Yo creo que eso de verdad es un paso significativo en estas materias. Probablemente esto también nos invita a reflexionar sobre las acciones afirmativas que se pueden impulsar, tales como las cuotas o las admisiones especiales, ¿cierto? Y
y la tensión que muchas veces se genera entre estas acciones afirmativas con las políticas de mérito o con la famosa meritocracia, que valoran el mérito por sobre las condiciones de las personas. A mí al menos me ha tocado escuchar bastante ese argumento, y en ese punto me parece que es relevante enfatizar que el principio de igualdad requiere imperativamente medidas que apunten a favorecer la equidad para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de avanzar en sus trayectorias académicas, las mismas oportunidades de valorizar sus talentos y sus conocimientos. Y para ello, entonces, es clave reconocer las desigualdades estructurales e históricas que hemos reproducido y naturalizado en materia de género, asignando ciertas expectativas a los hombres y a las mujeres y confeccionando de esa manera un escenario en el cual las mujeres asumen ciertas características y los hombres otras. Me parece que eso es clave, el plantear y el poder visibilizar también esta tensión que se produce entre quienes abogan más por el mérito y las políticas o las acciones más afirmativas. Creo que ahí es importante siempre, y quienes trabajamos en estas materias, destacar el principio de igualdad, diferenciarlo también del principio de equidad, para poder tener avances sustantivos en esta materia. Otro de los datos interesantes que nos ofrece el informe sobre brechas de género en las carreras STEM son los nudos que se evidencian a partir de la encuesta que ya se comentaba, de Gender Gap, que identifica dos grandes problemas: las interrupciones laborales y las experiencias negativas en el clima laboral, dos grandes temas. Según el informe, un 42% de mujeres versus un 9% de hombres declara haber tenido alguna interrupción en su carrera laboral, lo cual demuestra que las mujeres tienen significativamente mayores dificultades para el avance en su trayectoria. O sea, un 42 versus un 9 son cifras que al menos a mí me llaman la atención. También son esperables, y también tenemos que entender que parte de esas interrupciones también tienen que ver con los procesos de maternidad de muchas de las mujeres, ¿no? Las razones de esas interrupciones estarían asociadas principalmente con la maternidad, como bien lo señala el informe, y las labores de cuidado familiar, lo cual nos abre, sin lugar a dudas, un desafío enorme de construir políticas de corresponsabilidad a nivel macro y micro, que apunten a desmantelar estos roles tradicionales de hombres y mujeres. Y solo quisiera aquí enfatizar la importancia de la corresponsabilidad. Creo que para poder avanzar en esto, en materia de género, es fundamental que también involucremos a los hombres en esto, ¿no? Yo creo que la pandemia y el confinamiento ha develado con crudeza la crisis de los cuidados y la necesidad de contar con políticas, no tan solo políticas a nivel de institución de educación superior, a nivel de política universitaria, sino que también a nivel de política pública, ¿no? De base, tener siempre el eje de corresponsabilidad muy claro. Bueno, ya lo decía, que es clave considerar la corresponsabilidad como una dimensión clave de este análisis. Es necesario involucrar a los hombres en las labores de cuidado y fomentar los beneficios, que los beneficios institucionales sean transversales, vale decir, tanto para hombres como para mujeres, ya que pueden terminar convirtiéndose en un arma de doble filo si su único fin o si el único destino que tienen estos beneficios que existen en general de flexibilidad, etcétera, se termina reproduciendo una lógica que hace que las mujeres asuman las labores del ámbito privado, cuando lo que buscamos es que hombres y mujeres puedan darle sustentabilidad a la vida. Yo creo que eso también es interesante de mirar en quienes trabajamos en políticas de igualdad de género, pensar que aquellas medidas, beneficios que impactan o que están directamente dirigidas a las mujeres, también es necesario darle apertura a los hombres para cumplir con este principio de corresponsabilidad. Entonces, en ese sentido, es vital contar con políticas públicas que aboguen por la corresponsabilidad en todos los ámbitos, que favorezcan la participación de los hombres en todos los espacios de cuidado, tanto a nivel privado como público. Y por último, Pilar. Ya, Dale. perdón, aquí termino. Por último, otro de los nudos que evidencia esta encuesta, ¿cierto?, tiene relación con el clima laboral académico. Los datos indican que las mujeres son 14,4 veces más propensas a haber sufrido personalmente acoso sexual en la universidad o en el trabajo que los hombres. Y evidentemente el clima entonces se constituye en un tremendo predictor de la ocurrencia de acoso sexual en el clima organizacional, razón por la que es clave intervenir sobre los climas que son predominantemente masculinizados, como es el caso del mundo académico en STEM. Y creo que tenía hartas más cosas que decir aquí, pero ya en virtud del tiempo lo dejo hasta ahí y dejo el espacio para la conversación. Muchas gracias, Pilar.
Vamos a ir a nuestra tercera panelista y después de eso vamos a recoger algunas de las preguntas del público que ya han ido saliendo. Ella es Paula Poblete, economista y minor en Sociología de la Universidad Católica y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Actualmente es directora de Estudios de Comunidad Mujer. Así que adelante, Paula, a los 10 minutos también. Sí. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nada, felicitaciones por el trabajo. Traigo 5 puntos para destacar. El primero es celebrar que la academia se empiece a meter en profundidad en los temas de género. Si bien hay algunas facultades que siempre lo hicieron, este tema era un asunto muy de nicho. De hecho, nuestra propia institución, Comunidad Mujer, lleva casi 20 años investigando en esta materia porque había precisamente espacio para hacerlo, ¿sí? Hoy lo más probable es que nuestro rol en ese sentido sea menos necesario y le pasemos la posta a la academia que por fin decidió meterse en esta temática, ¿no? El segundo comentario es valorar que dentro de las STEM se distinga a las disciplinas con alto y bajo componente matemático. Fue algo que nosotros, Comunidad Mujer, fuimos a plantear al Gender Summit número 12 para América Latina y el Caribe que organizó CONICYT y CEPAL a fines del año 2017. O sea, nosotros hace 5 años ya dijimos que hacer esta precisión ayuda a identificar de mejor manera el problema y sus posibles soluciones. Como tercer punto, quisiera decir que aunque entendí que esta encuesta no es estrictamente representativa porque su metodología de aplicación provoca en el fondo que haya un importante sesgo de autoselección, igualmente los datos derivados de la encuesta de Gender Gap Science son tremendamente interesantes, sobre todo a nivel de las interrupciones de carrera, y diría que a la luz de la comparación internacional y análogamente a como ocurre con la distribución de ingresos, donde el problema en Chile no son los pobres, sino que son los ricos, pues en materia de género y ciencia, se podría decir a la luz de estos datos que el problema no son las mujeres, sino los hombres, ¿sí? O sea, qué manera de no hacer nada por el cuidado del otro. Si bien nosotros hace tiempo que sabemos esto, no deja de ser impactante corroborarlo en tantas cifras, ¿no? Como cuarto comentario quiero decir que si bien entiendo que el foco está en educación superior, en la academia, me falta una patita que a nuestro juicio es fundamental en todo esto, y que es la formación de los profesores, ¿sí? Todo lo que se puede hacer en el fondo a nivel de las carreras universitarias de pedagogía, ¿sí? O sea, no es que nos salgamos del ámbito académico, sino que falta, a mi juicio, en el informe un abordaje a nivel de las pedagogías, porque sobre todo ustedes mismas coligen de los datos que presentan, que el problema está en el ingreso a las carreras, ¿sí? Entonces, nosotras especialmente desde Comunidad Mujer podemos, con nuestro propio testimonio, en el fondo, comentarles la importancia de meterse en este tema, ¿sí? Comunidad Mujer partió el año 2002 dedicando su trabajo a la etapa activa de las mujeres, es decir, cuando son adultas, cuando les toca insertarse en el mercado laboral, y entonces estudiábamos los factores que facilitaban o que dificultaban en el fondo esta inserción, ¿no? Y hacíamos propuestas de política pública y a nivel de las organizaciones privadas también, ¿no? Sin embargo, cuando llevábamos ya 12 años de trabajo dedicado a esa etapa de la vida, nos dimos cuenta que en materia de brecha de género es muy importante la mirada de ciclo de vida, ¿sí? Entonces, el año 2014 decidimos ampliar nuestro campo de trabajo y nos metimos en educación, precisamente porque, entendiéndolo en palabras muy coloquiales, lo que se cosecha en la adultez se sembró en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Entonces, en este sentido, es fundamental abordar la formación de las y los profesores, ¿sí? Hay muchísima evidencia, precisamente en estudios que han hecho tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica, que muestran que las y los profesores enseñan de manera distinta la matemática a niños y a niñas, ¿sí? Entonces, si el problema se genera a ese nivel, en la base, es mucho más
pertinente abordarlo a ese nivel que resolverlo ya después, como en la punta del iceberg, ¿no? Donde ya estamos pensando en las carreras universitarias o de educación superior, ¿sí? Solo nombrar, tengo tiempo todavía, solo nombrar dos ejercicios, dos estudios, digamos, señeros en esta materia, ¿no? Ana María Espinosa y Sandy Taut, el año 2016, filmaron 40 clases de matemática de séptimo básico en las escuelas municipales de Chile, y además aplicaron un cuestionario de creencias autorreportadas a las y los docentes. Y ahí lo que se ve es que los docentes y las docentes, porque esto es independiente del sexo del profesor, formulan preguntas que requieren más procesos cognitivos complejos a los niños, y les dan precisamente más retroalimentación a los hombres que a las mujeres, ¿sí? Hacen participar más a los hombres que a las mujeres en sus clases. Y insisto, no existen diferencias de estas prácticas dependiendo de si el docente es mujer u hombre. Y por otro lado, a nivel de este cuestionario de creencia, se encontró que hay precisamente concordancia entre las creencias y las prácticas en los profesores que reportaron estereotipos explícitos de género respecto del aprendizaje en matemáticas. O sea, tenemos en Chile un profesorado que todavía cree que las mujeres son malas para las matemáticas, ¿sí? Entonces, insisto, se extraña que eso no se haya abordado en este reporte como, como algo fundamental a ser, digamos, atendido. Alejandra Misala, también en el 2014, a partir de un experimento, ¿no?, mide las expectativas de los, en ese momento, futuros profesores, porque eran estudiantes de pedagogía, y sus sesgos de género. Y ahí lo que se ve es que frente a niños y a niñas con dificultades matemáticas, los profesores pensaban que las niñas siempre iban a tener esos problemas con las matemáticas. Y no así los niños. Los niños tienen, a juicio de estos profesores, la capacidad de recuperarse, ¿no? Y otra cosa, otro juicio que hacían estos profesores es que si los niños y las niñas tienen problemas para las matemáticas, piensan que las niñas van a tener problemas no solo en matemáticas, sino que además en otros ramos, y que los hombres no. Los hombres efectivamente pueden tener solo problemas en las matemáticas, ¿no? Entonces, evidentemente estos sesgos no son conscientes, pero es necesario irlos visibilizando en las carreras de pedagogía para poder ir erradicándolos, ¿no? Finalmente, un tercer ejemplo en esta materia, lo quiero nombrar el TERCE, que también la Universidad Católica participó en el tercer estudio regional comparativo y explicativo de la UNESCO. Y ahí lo que se ve es que aunque en toda la región predominan las expectativas igualitarias, tanto de los papás y mamás como de las y los docentes, entre los países menos comprometidos con esta idea igualitaria, destaca Chile. O sea, mientras, por ejemplo, entre los docentes uruguayos de tercero básico piensan que no hay diferencias de género al aprender sobre números, en nuestro país no es el 96% de las y los docentes, apenas llegamos al 73% de los profesores de tercero básico. O sea, acá hay un cuarto de los profesores en Chile que tiene un sesgo de género muy relevante respecto de la capacidad de niños y niñas de aprender matemática. Entonces, a mí me parece que hay harto que trabajar en la formación inicial y continua en materia de género para las y los profesores, que por supuesto no tienen un plan maléfico contra las niñas, sino que simplemente nacieron en la misma sociedad en la que nacieron ustedes y la que nací yo, que es una sociedad machista, en la que si no nos hacen ver los sesgos de género no conscientes con los que cargamos, es muy difícil que nos demos cuenta solos, ¿sí? Porque todos los estímulos están dados para que los vayamos reduciendo. Me queda un minuto y me queda mi último comentario. El quinto, entonces, decir que si bien las investigadoras están al tanto, porque lo citan varias veces en la investigación, el modelo de madurez para la igualdad de género en las instituciones generadoras de conocimiento no está redactado en modo de recomendaciones, pero igualmente las ofrece, ¿sí? El modelo
cumple 4 funciones, ¿sí? Por un lado, permite que cada institución se diagnostique, se autodiagnostique, y además ofrece una guía de planificación, y ahí es donde yo digo, no está redactado como recomendación, pero sí sirve como recomendación, porque al indicar cuáles son lo que hay que cumplir para ir avanzando en los niveles de madurez, ofrece en el fondo luces de por dónde ir avanzando. Al mismo tiempo, la tercera funcionalidad de este modelo es ser, digamos, un insumo para el sistema de gestión, con el tremendo desafío, como las propias investigadoras lo destacan, de generar un montón de información y de datos, ¿sí? Y la cuarta función es ser ofrecer la posibilidad de compararse con otras instituciones, ¿no? El modelo, además, está inserto en un manual que catastró un montón de buenas prácticas a lo largo de todo el mundo para avanzar en igualdad de género en las instituciones generadoras de conocimiento, y eso incluye evidentemente a las STEM, así es que todo ese material es público y está disponible para quienes deseen adentrarse en este tema en la página del Ministerio de Ciencia. Muchas gracias, Paula. ¿Sí? Muchísimas gracias a todas por los comentarios. Le voy a dar ahora unos minutos a Andrea, María Isabel, Mariel, quien quiera del equipo, Andreas, responder, reaccionar a los comentarios que les han hecho, pero también les dejo plantear un par de temas que aparecían ahí en el chat. Uno, si es que consideraron o pudieron observar diferencias entre mujeres de regiones, de hacer ese análisis considerando diferencias territoriales, y también había una pregunta respecto a si habían considerado un enfoque interseccional, es decir, entiendo yo que considere distintas variables al mismo tiempo. No sé quién quiere partir, Andrea Canales, o le damos el... ¿Sí? ¿Parto yo? Dale. Ya. Bueno, primero agradecer a las panelistas y a los participantes del seminario. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Gracias a las panelistas por sus comentarios, súper útiles y orientadores. La mayoría de ellos, ¿cierto?, en línea de tratar de ir mejorando nuestros lineamientos de propuesta. No me voy a hacer cargo de todos los comentarios ahora porque fundamentalmente tengo algo así como 25 comentarios anotados, entonces va a ser difícil que los pueda cubrir todos en esta sesión, que tenemos que terminar a las 4:30. Sí decir respecto a lo que tengo más fresco, que es los comentarios de Paula, que nosotros no podemos estar en desacuerdo respecto al tema de los profesores. No, claramente no fue un foco de nuestro informe. Lo recogemos, ¿cierto?, como una observación interesante. Yo creo que de alguna manera nuestro informe no excluye esa posibilidad, sino que más bien la complementa, ¿sí? Yo personalmente, y acá voy a hablar a título personal, no voy a hablar como equipo, a título personal, yo estoy trabajando en estos momentos con colegios, bueno, he estado trabajando con colegios del año pasado, pero con pandemia se extendió el trabajo con colegios, ¿sí? Y fundamentalmente lo que me ha mostrado ese trabajo, seguimos recolectando datos, es que fundamentalmente el tema de las expectativas ocupacionales, ¿cierto? ¿Qué carrera sigo más adelante? ¿Cómo yo veo mi futuro profesional? Va mucho más allá del tema de los profesores. Los profesores contribuyen, ¿cierto?, a este tema de los estereotipos de género, ¿cierto? Esta idea súper, de alguna manera, generalizada de que las matemáticas son de hombres o las computaciones son de hombres, a las mujeres nos cuesta más, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ellos son parte del problema, pero me parece, y digamos, retomo el punto, fundamentalmente yo creo que los profesores contribuyen, y son una de las formas de atacar el problema, pero no son la única forma de atacar el problema. ¿Me explico? Fundamentalmente creo yo que hay momentos muy críticos dentro de la formación de los estudiantes, y ese momento crítico, así como lo es el ingreso a la universidad, que nosotros fundamentalmente diagnosticamos que es el momento crítico, es el del acceso a las carreras STEM, ¿cierto? Hay un momento crítico previo, que es el tema de que fundamentalmente qué programa de asignatura sigo en educación media, ¿cierto? Sigo el científico humanista, sigo el matemático, sigo el biólogo, ¿sí? Y en esa decisión, ciertamente, estos problemas de estereotipos de género, ¿cierto?, claramente salen a relucir, ¿sí?
Por lo tanto, lo que estoy planteando es que fundamentalmente yo pienso que el problema, digamos, de alguna manera va mucho más allá del tema de los profesores, aunque los profesores contribuyen al problema, ¿sí? Eso como comentario general. Acá creo que la María Isabel o Mariel querían decir algo, para no... Yo creo que, o sea, yo quería decir algo corto y después Andrea. O sea, un poco para complementar lo que dijo Andrea Canales sobre la formación de profesores y el comentario que nos hizo Paula, quisiera poner en contexto también este trabajo que acabamos de presentar, que somos matemáticas acá de este equipo, que somos todas menos Andrea Canales, formamos parte de un proyecto anillo. El tema de este proyecto anillo es básicamente estudiar el campo científico de las matemáticas desde una perspectiva de género, y la motivación de hacer este estudio fue básicamente porque todo lo que se conocía, la mayor parte de la información que se tenía respecto a la matemática y género y feminismo era siempre en el ámbito escolar. O sea, respecto a justamente profesores o actitud de las estudiantes frente a las matemáticas, etcétera, y había muy poco sobre qué es lo que pasa después, en particular en el ámbito académico. Entonces, la motivación que nosotras tuvimos primero para armar este anillo fue ese, de hecho, nos adjudicamos ese proyecto anillo, y también parte de la motivación que nos hizo enfocarnos más bien en esta parte, en el informe, fue esa también, porque considerábamos de que ya había bastante información respecto a la etapa escolar, en particular también formación de profesores, sin que eso signifique que ese tema no sea importante, sino más que nada como tratar de explicar por qué nos enfocamos en esta parte, también tomando en cuenta que este es un trabajo de un año, o sea, no tenemos más tiempo para elaborar este informe. O sea, eso era lo que yo quería comentar, y creo que Andrea quería decir algo. Andrea Vera. Sí, gracias Isabel. Yo quería comentar algo respecto a la participación, porque claro, por una parte está la baja participación en términos de ingreso, el acceso, pero, y que está obviamente, es muy urgente proponer medidas para mejorar el acceso, pero también la permanencia, y por eso quería comentar un poquito más, y también a propósito del día que es hoy, contra la violencia, las investigaciones en acoso sexual, porque me da la impresión que generalmente cuando se dice acoso sexual, la gente lo primero que se imagina es episodios de coerción sexual, ¿sí? Entonces, la investigación en acoso sexual sugiere un marco conceptual mucho más amplio, que es justamente el de violencia. Isabel lo mencionaba cuando expuso esto de las 3 dimensiones. Que también lo han graficado como un iceberg, donde en la punta del iceberg están estos episodios que son los más terribles, los más violentos, pero en la base del iceberg hay episodios que son más sutiles, pero muy, muy usuales, cotidianos, ¿sí? Que hacen que el clima organizacional y que la experiencia de las mujeres esté marcada en un ambiente hostil para ellas, que muchas veces es difícil incluso de nombrar porque son experiencias muy pequeñas, como, no sé, por ejemplo, utilizar que los compañeros utilicen apelativos femeninos en tono insultante hacia otros compañeros, o que no te inviten al carrete después de, no sé, de la pichanga, o una serie de cosas que son bien sutiles, pero que van generando una baja en la sensación de pertenencia y que finalmente están enmarcados en un marco de violencia. Entonces creo que por una parte está la participación, y obviamente que tenemos que poner energía en eso, pero no nos podemos olvidar de la experiencia de las mujeres luego que ya están adentro, de la percepción de sus experiencias, de cómo es finalmente su paso por la universidad, y que quizás ahí también están las razones por las cuales, no sé, en ingeniería, por ejemplo, eligen ciertas ingenierías y otras no, o que no sigan especializándose, que no sigan posgrado, etc. Entonces creo que también es importante relevar ese punto junto con el acceso y la participación de mujeres. Gracias. Mariel, ¿quieres agregar algo?
Sí, pero muy corto en honor al tiempo. También decir que como se mencionó antes, este es un estudio que es acotado y que es en base a datos secundarios, entonces muchas de las propuestas en realidad tienen muchos lugares por donde se podría crecer, pero que requieren más tiempo. En particular en la construcción de indicadores, tenemos ideas, pero realmente construir un indicador requiere muchos datos y requiere estudios más profundos que el tiempo que tuvimos para realizarlos, sin decir que esto no sea importante y que por supuesto el estudio de comunidad de mujer profundiza mucho más en estos temas porque es un estudio más profundo que el que nosotros estamos presentando hoy y que esperamos que no termine acá, digamos. Y respecto a las preguntas del público, que creo que nadie todavía se refirió a ellas, es parte de las cosas que yo creo que hay que complementar, efectivamente crecer en la interseccionalidad y ver otras exclusiones que ocurren en nuestro sistema que tienen que ver con la regionalidad. Creo que es claro que Santiago tiene mucho más participación, por ejemplo, en proyectos de investigación que otras regiones, y esto es algo que nosotros no nos enfocamos, que hay datos, pero que, bueno, por una cosa de tiempo y de capacidad, nuestro enfoque estaba más bien en el tema género, sin negar que todos estos otros temas son importantes y que la interseccionalidad también es algo que sería interesante agregar al estudio. Perfecto, muchas gracias. Voy a darle unos minutos a cada panelista para que pueda complementar si quisiera. Voy a partir por María José y te aprovecho también de dejar planteada una pregunta que estaba ahí en el chat respecto a si existía o se estaba pensando en implementar cupos de mujeres para concursos de desarrollo profesional, como becas Chile. Eso, y además si quieres agregar algo más general. Algo general, no, yo creo que han abordado todos los temas, claro, y esto es un problema que tiene que salir de la mujer y ser un problema en la sociedad. Nos estamos perdiendo la mitad del talento de nuestra sociedad y es un lujo que no podemos darnos, dado los desafíos medioambientales y sociales que hoy día enfrentamos. No podemos dejar el talento fuera y necesitamos a la otra mitad de la población. Y en cuanto a la pregunta, bueno, la NID heredó instrumentos que venían de CONICET, heredó instrumentos que venían de Corfo, otros que venían de Economía, como en los milenios, y hay otros que venían de la Subsecretaría de Educación Superior. Entonces yo creo que lo primero, y dentro del mismo CONICET, las medidas para género, medidas afirmativas, no eran simétricas entre un instrumento y otro. Entonces uno de los primeros trabajos que la NID ha estado realizando en todos los instrumentos que ahora están dentro de esta agencia es homologar criterios básicos esenciales. Por ejemplo, extender ventanas de evaluación de productividad científica para la investigadora, en el caso de los pre y postnatal, que haya renovación automática, el caso de Becas Chile, que se considera el pre y postnatal, que haya subsidio para los hijos menores de 18 años para poder viajar, en caso de becas, subsidio económico, tanto de pasaje, ayuda en las visas, etcétera. Son medidas básicas que se han estado implementando, sin embargo aún no existen los cupos. Hasta ahora no hay cupo reservado para el género femenino en cierta área, que no sé si los van a ver tampoco, pero al menos estas medidas básicas ya están implementadas dentro de Becas Chile, que tiene que ver con la extensión del pre y postnatal. En el caso del otro instrumento, la extensión de las ventanas de productividad científica, hay una medida que también considera la CNA en las acreditaciones de la educación superior. Es un oficio que está súper escondido, cuesta mucho encontrarlo, pero dentro de cada universidad, o sea, al momento de acreditarse existe una ventana extendida para aquellas investigadoras que hayan sido madres en lo último. Perfecto. Andrea, ¿querías responder algo a eso? Sí, como no todo el mundo tiene acceso al informe, yo quiero relevar un punto que Paula lo mencionó y también Pilar, pero que de alguna manera está un poco oscuro en la presentación de hoy, porque fundamentalmente era acotada y teníamos solo 20 minutos para presentar. Es el tema de los cuidados. En el Gender Gap fundamentalmente apareció que, no recuerdo si fue Paula o Pilar, apareció este dato, ¿se acuerdan? Este gráfico en que mostraba los hombres en un 100% declararon que no se dedicaron al cuidado de los hijos, ¿sí? Y habían otras preguntas que referían a labores de cuidado y a mí me parece que los datos del Gender Gap son ilustrativos y van en la línea de tratar de ampliar un poco este concepto de cuidado, ¿sí? Que fundamentalmente no es solo maternidad, ¿sí? Hoy en día, particularmente en contexto de pandemia, de alguna manera a todas nos ha tocado, ¿cierto?, hacernos cargo hijos o padres mayores, ¿cierto?, etcétera, 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 ¿cierto?, parientes, en fin. Yo creo que el tema, de alguna manera,
es un paso adelante esta ventana, ¿cierto? Abrir esta ventana ampliar esta ventana de productividad científica considerando el pre y postnatal, pero yo creo que las labores del cuidado van mucho más allá de la maternidad, ¿sí? Y creo importante relevar ese punto que está en el informe, pero no estuvo en la presentación de hoy por falta de tiempo, y que fundamentalmente en la línea de mejorar, ¿cierto? Y apoyar y aliviar fundamentalmente estas interrupciones que diagnosticamos, ¿cierto? Con los datos del informe Gender Gap, apuntarían fundamentalmente a generar medidas de apoyo, ¿cierto? Para aquellas personas, para aquellas mujeres en particular, ¿cierto? Que se tienen que hacer cargo de labores de cuidado, no solo referidas al cuidado de los hijos, sino que también refería al cuidado de adultos mayores, padres viejitos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese punto que quería relevar para la presentación. Gracias, Andrea. Pilar, no sé si quieres agregar algo también a propósito de eso. Y bueno, había una pregunta en el chat no muy breve de responder, que es cómo fomentar políticas públicas de mayor corresponsabilidad. Creo que quizás queda un poco grande para este seminario, pero la dejo ahí por si alguien quiere aludir al respecto. Gracias, Elisa. Estoy súper de acuerdo con lo que acaba de señalar Andrea. Yo miré ese dato y por eso me llamó la atención y por eso de hecho es que hablé de la corresponsabilidad. Sí, yo muy breve referirme a que finalmente cuando estamos viendo estas brechas, estas desigualdades, estamos hablando del sustrato sociocultural del que genera en el fondo la desigualdad, y alguien lo dijo, no sé si fue Paula o no, o fue un comentario en el chat, que hablaba de que esto efectivamente tiene que partir desde la educación primaria, o sea, es cosa de mirar quienes han trabajado en colegios, liceos, por ejemplo, un recreo de niños y niñas de, no sé, 5 o 6 años, y cómo, a mí me ha tocado verlo, digamos, los niños están, qué sé yo, arriba de los árboles imaginándose que viene un dragón, creativos, ocupando espacio, y las niñas están en el último lugar jugando con una Polly Pocket chiquitita. Entonces yo creo que, ¿por qué lo menciono? Porque efectivamente hoy día estamos mirando las brechas, STEM particularmente, pero creo que eso también tiene un correlato con cómo hemos sido socializados, cómo llegamos a este mundo, y tenemos un desafío ahí importante, que lo decía alguien que escribía ahí, efectivamente es muy a largo plazo, pero parte del proceso de concientización y de sensibilización que hay que hacer tiene que ver con eso también, o sea, cómo estamos formando a nuestros niños y a nuestras niñas también. Eso quería decir. Lo otro que me parece relevante, complementando quizá un poco lo que decía Paula en relación a la docencia, ¿no? Y la importancia de formar a profesores y profesoras en estas materias. Nosotros en la universidad lo estamos haciendo, estamos contentas porque hemos ido avanzando en eso, pero también decir que es importante formar a las autoridades académicas, a las comisiones asesoras del decano o de las decanas, a quienes están tomando decisiones estratégicas importantes con respecto a las trayectorias académicas, a las comisiones a las comisiones que seleccionan a nuevos académicos o académicas, a quienes hacen el proceso de calificación de la comunidad académica, a quienes deciden, por ejemplo, los procesos de promoción académica. A ellos y a ellas también es importante capacitar, y es fundamental sensibilizar, porque de lo contrario yo puedo tener un lineamiento o una declaración de buena intención, y si eso no está alojado en que aquellos que están tomando esas decisiones haya un clic, haya un remesón, haya una movilización, que efectivamente algo me empiece a resonar. Creo que eso es fundamental, o sea, fundamental, y claro, no se explicita en el informe, pero entiendo que es algo que también se está trabajando, al menos nosotros dentro de la universidad lo estamos trabajando. Y lo último y muy breve, que creo que también es interesante y no se hace explícito efectivamente en el informe, pero pudiera ser interesante de mirar cómo ocurre en el área de STEM, es que también en la academia se reproduce yo lo llamo como división sexual del trabajo académico. El trabajo académico es un mega hiper trabajo muy demandante. No me gustaría estar en el lugar de quienes son académicas y académicos, pero en fin, es un trabajo muy demandante y tiene una serie de exigencias
en investigación, en creación, en vinculación, en docencia, también en gestión, fuertemente. Sabemos que las académicas no son muchas las que participan en el área STEM y tampoco son muchas las que están hoy día, por ejemplo, en la categoría de máxima jerarquía o titularidad, y a ellas también se les demanda un montón. Entonces, creo que también es interesante ver cómo se reproduce la división sexual del trabajo académico al interior de cada área disciplinar en específico de esta área STEM. ¿Dónde están las mujeres? ¿Están haciendo más docencia, más gestión? Que ese es como, en términos generales, yo de los datos que conozco no sé de STEM, pero sería interesante mirarlo, pero de los datos generales que conozco, efectivamente hay una división que hace que las mujeres tiendan a hacer mucho más docencia, mucho más gestión, y los hombres tengan mayor concentración o dediquen mayor tiempo a los temas de investigación o de creación. Me parece que ese también es un punto interesante como de mirar al momento de pensar en las brechas y en las desigualdades que existen dentro de, el sistema de educación superior, y que podría ser atractivo de pensar en un futuro estudio quizá en el área STEM. Eso. Gracias, Pilar. Andrea, le voy a dar la palabra a Paula y ahí te dejo al final, ¿puede ser? Ya. Paula, por favor, si quieres agregar algo, unos minutos. Yo sospecho lo que va a decir Andrea, porque las dos últimas cosas que dijo Pilar sí están en el informe, sí está relevada la importancia de sensibilizar a las autoridades y a quienes seleccionan, y también está el hecho de esta distinción de género en las labores, ¿no? De cuánto se pueden dedicar a la investigación y cuánto tienen que estarle dedicando a la gestión. Me tinca que va por ahí, porque la Andrea levantó la mano después de quizá que yo ya no estaba con la visibilizado. retención, quizá no estaba con la retención, pero a mí me quedaron como cosas que eran muy importantes, y yo sé además el trabajo que está haciendo María Isabel en la universidad, pero quería decirlo porque si es que estaba, maravilloso, la felicito porque haya estado, y decir que creo que son temas que hay que reforzar también. Sí, por supuesto. No, yo solo repetir lo que decía antes. Evidentemente, los profesores no son el único problema que está generando. Jamás plantearía que hay una bala de plata ahí. Solo planteaba que ellos y ellas también son parte de la universidad y también son algo que hay que abordar desde arriba, ¿sí? Desde la academia. No como lo planteaba, creo que María Isabel, yo lo planteaba a nivel como de ir a la sala de nuevo, ir una vez más a ver cómo lo están haciendo los profesores en la sala, sino que abordarlo desde la dimensión de educación superior, donde ahí además hay una ventaja que a nuestro juicio nunca se ha aprovechado, que es que acá hay medidas coercitivas, ¿no? Se puede, en el fondo, supeditar la acreditación de las universidades, o en específico de las carreras de pedagogía, a tener esta formación en género que todavía no existe. Y respecto a la pregunta que hace Trinidad Barro en el chat, respecto de las medidas para avanzar en corresponsabilidades de las políticas públicas, podrían ser más, podríamos extendernos muchísimo hablando de eso, pero voy a resumirlo en dos grandes, ¿no? Una es todo lo que se puede hacer a nivel de reforma de nuestro Código del Trabajo. Nuestro Código del Trabajo es un código que solo otorga derechos a cuidar a las mujeres. Los padres, los trabajadores hombres, no tienen derecho a cuidar en Chile. Son las madres las que tienen no solo el derecho, sino que además la obligación de cuidar, mediado por el pre- y postnatal, el derecho a la cuna, el fuero maternal, el derecho a alimentación y las licencias por enfermedad grave del hijo menor de 1 año. Esos 5 derechos son exclusivos de la madre, que en algunos de esos casos se puede traspasar al padre, es decir, renuncian a su derecho y se lo pueden traspasar al padre, y eso la verdad es que es nefasto en términos de igualdad de género, porque eso lo que hace es establecer costos de contratación distintos para hombres y para mujeres, ¿sí? Entonces, ¿cómo avanzar en corresponsabilidad? Por supuesto que no es negarles ese derecho a las mujeres, sino que lo que han hecho los países avanzados en esta materia es otorgarles derecho a cuidar a los hombres. Nosotros tenemos solo 2 derechos en los que sí los hombres tienen, derecho a cuidar, valga la redundancia, que son la ley SANA, donde está mediado por la SUCESO, por la Superintendencia de Seguridad Social. Tenemos estadísticas donde nos muestran cómo cuando los padres tienen derecho a cuidar, lo ejercen, ¿sí? El postnatal, por ejemplo, parental, que no es un derecho de los padres, sino que es un derecho de la madre, que se puede traspasar, apenas 200 papás al año, de los 100.000 que tienen derecho, utilizan ese permiso, ¿no? En cambio,
con la ley Sana, la mitad de las licencias, 46%, son utilizadas por hombres. O sea, pasamos de una tasa de 0,2 a 0,02, perdón, a una tasa del 46% de utilización. Entonces, es lo que nos muestra esto, es que efectivamente cuando los hombres tienen derecho a cuidar, lo ejercen. El otro derecho que tienen los hombres a cuidar es el permiso que pueden tener cuando tienen un hijo mayor de 1 año y menor de 18, que tiene alguna enfermedad grave o digamos, terminal, o un accidente, y pueden en el fondo tomarse algunos días y luego devolverlos con vacaciones o horas extra, pero como esos son arreglos personales entre el trabajador y el empleador, no hay datos, así es que ahí no tengo nada para decirles. Y la otra manera de avanzar es con responsabilidad, ya les comenté, reforma al Código del Trabajo. La otra forma de avanzar en corresponsabilidad es proveer servicios e infraestructura de cuidado, ¿sí? Actualmente el modelo se sostiene en el trabajo gratuito y probablemente inagotable de las mujeres. Entonces el Estado no ofrece ni infraestructura ni servicios para cuidar. Si nosotros entendemos la corresponsabilidad como un asunto social, a través de nuestros impuestos podemos en el fondo financiar servicios de cuidado, como también alguien decía acá, no solo de cuidado infantil, sino que de cuidado de personas enfermas, de cuidado de personas con alguna discapacidad, personas adultas mayores con algún nivel de dependencia, donde en el fondo nos hagamos todos corresponsables de ese cuidado. Entonces, con un sistema nacional de cuidado de acceso universal, se puede avanzar, son medidas de política pública que avanzan en corresponsabilidad. Esos dos grandes mundos nombraría a modo sintético. Muchas gracias, Paula. Para finalizar, Andrea, lo que ibas a comentar. Está silenciada. ¿Ahí sí? Ahí sí. Que Paula me leyó el pensamiento. Yo iba a hacer los comentarios de que estaban en el informe y que posiblemente ya el cansancio determinó falta de atención al informe. No, me quiero hacer cargo de un comentario que apareció en el chat mientras acá escuchaba el comentario de las panelistas. Hay un comentario, creo que Claudia Montero, me leí todos los comentarios mientras tanto, menciona el tema de la fuga, la situación de Chile sobre fuga de mujeres en ciencia. Yo creo que es un tema súper relevante. Nosotros, lamentablemente, y por eso pusimos el tema de las limitaciones de nuestro estudio, lamentablemente no podemos observar, digamos, con los datos con los que estamos trabajando y con los que trabajamos, no podemos observar la fuga de mujeres que claramente ocurre en ese periodo en que termina la carrera universitaria y el ingreso, ¿cierto?, a la carrera académica, ¿sí? Ciertamente hay un proceso que está ocurriendo de que, por ejemplo, ¿por qué mujeres que egresan de carreras en ingeniería o en tecnología no siguen la carrera académica o no siguen una carrera profesional, digamos, en esa misma disciplina? ¿Sí? Yo creo que ahí hay un tema relevante que, digamos, datos que necesitaríamos también generar y poder analizar en esa línea como para entender el tema de la fuga. Ahora, nosotros nos hicimos indirectamente cargo del tema de las fugas dentro de las carreras académicas cuando vimos el tema de las interrupciones, ¿cierto? Y las dificultades que tenían las mujeres para progresar dentro de su carrera académica, ¿sí? Pero nuevamente, lo hicimos indirectamente ahí, así que claramente el tema de la fuga es un tema que tenemos como pendiente dentro de la agenda investigativa, llamémoslo así, para seguir dentro de esta línea que iniciamos, digamos, de manera conjunta con el grupo de las colegas. Gracias, Andrea. María José, ¿quieres agregar algo? Sí, son súper cortos con relación a la fuga. Claro que es un dato que es muy difícil de levantar, porque lo que uno espera es que no todas las científicas se vayan a la academia tampoco. O sea, lo que estamos buscando como ministerio es que esas científicas se vayan a instalar al mundo público, se vayan a instalar al mundo productivo. Entonces tampoco todas las que entran entran a la academia, y no todas las que entran a la academia tampoco fueron formadas en Chile. Entonces, efectivamente, es un dato que tiene alto problema de poder ser levantado, pero claramente existe fuga entre medio, y el desafío yo creo que es cómo poder levantar y cuantificar esa pérdida de talento que estamos teniendo. Bueno, ¿puedo pasar la pelota? Ahí claramente deberían haber fondos concursables desde la NIP para poder levantar datos al respecto. Sí, vienen. Aviso. Es parte del plan de acción de la política de género, vienen un segmento de nuevos instrumentos, son un anillo especialmente para estudiar el porqué de esta brecha, ¿no?
Viene para el Buenísimo. 2022, así que atentas. Genial, bueno, muchas gracias, ya estamos en la hora. Muchísimas gracias por esta interesante conversación, a todas, a las académicas, a las panelistas y por supuesto a quienes participaron y se conectaron. Les recuerdo que el video junto con la presentación va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Y les cuento que el artículo al que se refirieron ellas como el informe, ¿cierto? Va a salir como un artículo publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanza en marzo del próximo año y que también estará disponible hoy. Así que ahí se los haremos llegar. Muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien, muy buena tarde. Chao, chao. Gracias. Chao, Gracias, gracias. chao.